En el vasto y a menudo turbulento escenario de la política, la guerra y las interacciones humanas, la obra de Nicolás Maquiavelo emerge no solo como un faro de realismo crudo e implacable, sino como una disección clínica del poder, despojándolo de cualquier ilusión moralista o trascendental. Su legado, anclado principalmente en el magistral tratado El Príncipe y complementado por la sabiduría histórica de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, no es meramente una guía de ética o moralidad, sino un riguroso manual técnico-estratégico. Su propósito es claro: proporcionar las herramientas intelectuales para la adquisición, el ejercicio y el mantenimiento del poder en un mundo definido por la lucha constante, donde la virtud, entendida como la destreza, la energía, la resolución, el coraje y, crucialmente, la capacidad de adaptación al cambio, se enfrenta inexorablemente a la fortuna, la suerte ciega, el destino caprichoso o la marea de acontecimientos que escapan al control humano. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Dentro de este marco conceptual de tensión entre la habilidad individual y el azar, emerge una lección estratégica que resuena con una vigencia asombrosa a través de los siglos, funcionando como un axioma inmutable de la gobernanza efectiva. El hombre o el líder predecible está inevitablemente condenado a la derrota o, en el mejor de los casos, a una mediocridad efímera e irrelevante. Para Maquiavelo, la previsibilidad no puede ser confundida con la virtud de la constancia o la honestidad. Es, en el juego despiadado del poder, una vulnerabilidad fatal, una debilidad que invita abiertamente a la manipulación, a la anticipación y al eventual derrocamiento. La filosofía maquiavélica se cimienta en una visión profundamente pesimista, pero extraordinariamente pragmática, de la naturaleza humana. El pensador florentino observó con la frialdad de un científico social que los hombres son, en esencia, criaturas egoístas y motivadas por el interés personal. Los describió sin ambajes como ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y codiciosos de ganancias. En este entorno de constante autointerés, potencial traición y volatilidad inherente, la acción virtuosa o altruista rara vez nace de la convicción moral, sino de una estricta necesidad o un cálculo egoísta de interés personal. En este tablero de ajedrez humano, ser predecible es cometer el error estratégico de entregar al adversario la llave maestra para descifrar el código de nuestra operación. Significa permitirles anticipar y, por lo tanto, desactivar cada uno de nuestros movimientos, neutralizar nuestras fortalezas con defensas preparadas y explotar metódicamente nuestras debilidades psicológicas o estructurales. La predictibilidad es, por lo tanto, la antítesis directa y fatal de la virtud. Un príncipe que verdaderamente encarna la virtud es aquel que posee la maleabilidad estratégica y psicológica de un camaleón. No está atado por dogmas de conducta o patrones transparentes. Es capaz de adaptarse instantáneamente, de pivotar su estrategia según lo exigen las circunstancias cambiantes, y, fundamentalmente, de mantener tanto a sus súbditos como a sus enemigos en un estado de perpetua, aunque cuidadosamente calibrada, incertidumbre. Esta capacidad de maniobra fluida, de romper el patrón esperado, es la quinta esencia de la virtud aplicada a la política. El concepto de adaptabilidad como mecanismo de supervivencia es el punto neurálgico del pensamiento maquiavélico sobre cómo contrarrestar la fuerza ciega de la fortuna. Maquiavelo ilustra esta dinámica con su famosa y potente analogía del río. La fortuna es comparada con un río caudaloso que, al desbordarse sin previo aviso, inunda los campos, destruye cosechas y lleva a la ruina. Aunque el hombre es incapaz de controlar la fuerza bruta de la inundación, sí tiene el poder, en tiempos de calma y previsión, de construir diques, terraplenes y canales para mitigar, contener o redirigir el daño futuro. El hombre predecible es aquel que se adhiere rígidamente al mismo plan o método establecido. Es quien siempre utiliza los mismos diques, o peor aún, quien se niega a construir nuevas defensas porque la última inundación vino por un cauce ligeramente diferente, confiando de manera fatalista en que la historia se repetirá con literalidad. La rigidez lo convierte en una víctima fácil cuando el río cambia su curso. El hombre virtuoso, en contraste, opera como un ingeniero hidrológico perspicaz. Observa constantemente las condiciones, la meteorología política y social, y cambia el diseño de su defensa si es necesario. Puede incluso, en un acto de astucia suprema, permitir que el río lo lleve un trecho, ceder en una batalla menor, un punto diplomático o una concesión puntual, para conservar la fuerza y retomar el control con una maniobra inesperada y definitiva. Esta capacidad de variatio, el cambio deliberado de plan y conducta, desarma la planificación enemiga.
Si un líder es conocido por ser siempre clemente, sus enemigos conspirarán sin el temor de represalias severas y rápidas. Si es conocido por ser siempre cruel, despertará un odio unificado y predecible que, con el tiempo, lo derrocará. La verdadera virtud reside en la capacidad de ser clemente o cruel, o cualquier cosa intermedia, según lo dicte la necesidad suprema del Estado, ragión distato, y no un patrón moral o de conducta fijo y transparente. La predictibilidad actúa como un corrosivo silencioso que socava la autoridad, la majestad y, fundamentalmente, el respeto que un líder debe inspirar. Un líder que siempre reacciona de la misma manera a la misma provocación, o cuyas decisiones se basan en un algoritmo de conducta tan transparente que puede ser leído por todos, se convierte en un autómata político. Sus súbditos, sus aliados y, crucialmente, sus opositores dejan de respetarle porque pueden calcular sus límites, sus umbrales de tolerancia y sus respuestas con precisión milimétrica, reduciéndolo a una variable conocida en la ecuación del poder. Maquiavelo argumenta que un príncipe debe aspirar a ser temido y amado, pero, si la necesidad de elegir se impone, como ineludiblemente sucede en la práctica política, es incomparablemente más seguro ser temido que amado. Esto se basa en la comprensión pesimista de que el amor es un vínculo de obligación que los hombres, siendo ingratos y volubles, rompen sin dudar cuando les conviene. El temor, en cambio, se mantiene por un miedo constante al castigo, un vínculo que jamás los abandona. Sin embargo, Maquiavelo advierte con vehemencia que este temor no debe degenerar jamás en odio. El odio es la fuerza más peligrosa para un príncipe, ya que unifica a los enemigos y legitima la rebelión. El odio surge de acciones que son universalmente previsibles como generadoras de resentimiento, la confiscación arbitraria de bienes y la ofensa al honor de las mujeres. El príncipe impredecible, en el sentido positivo y estratégico, no es caprichoso, sino aquel cuyas decisiones son sorpresivas en su momento y método, pero consistentemente orientadas y calculadas en su objetivo final, la estabilidad, la prosperidad y la seguridad del Estado. Su imprevisibilidad es una herramienta de gobernanza, no un rasgo de carácter. Deja tu like, suscríbete y comparte. En la esfera militar, la predictibilidad se convierte en un pasaporte directo al desastre. Un general que usa siempre la misma formación de batalla, el mismo momento del día para el ataque, o la misma estrategia de asedio, será rápidamente contrarrestado por un oponente astuto que posea un buen servicio de inteligencia. Maquiavelo elevó la sorpresa y el engaño, fraude, a la categoría de herramientas estratégicas legítimas y, a menudo, superiores a la mera fuerza bruta. La guerra, para Maquiavelo, es fundamentalmente un juego de engaños y percepciones, donde el control de la información y la imagen que se proyecta al enemigo son el recurso más valioso. Si el enemigo puede inferir tu próximo movimiento basándose en tu historial operativo, tus debilidades conocidas o tu psicología pública, le has regalado la victoria sin un solo esfuerzo estratégico. La ruptura deliberada del patrón habitual de conducta es, en sí misma, una táctica diseñada para generar caos, indecisión y pánico en las filas enemigas, forzándolas a reaccionar en lugar de actuar. Citando a Maquiavelo en sus discursos, las grandes empresas se llevan a cabo a menudo por el engaño más que por la fuerza. El engaño, por su propia naturaleza y definición, es lo opuesto a la previsibilidad. Es la creación deliberada de una expectativa falsa, una distracción o una negación activa de la intención real. La imprevisibilidad en la táctica asegura la ventaja de la iniciativa. Un aspecto crucial de la crítica maquiavélica a la predictibilidad reside en su relación intrínseca con la gestión de la imagen pública, la simulación y la disimulación. Un príncipe nunca debe ser totalmente sincero sobre la totalidad de sus intenciones o su carácter. Debe parecer clemente, fiel, humano, íntegro, religioso. Es deseable que incluso lo sea, pero solo en la medida en que estas cualidades no comprometan la supervivencia y la eficacia del Estado. La trampa para el hombre predecible es que se adhiere rígidamente y de forma transparente a una de estas cualidades, por ejemplo, ser siempre el honesto o siempre el justo, permitiendo que sus oponentes anticipen su comportamiento moral y, por ende, su respuesta estratégica. El líder eficaz, en contraste, es un maestro de la simulación, parecer lo que no se es, y la disimulación, ocultar lo que se es. Proyecta una imagen de constancia, virtud moral y confiabilidad para asegurar la lealtad y la pasividad de la mayoría. Sin embargo, en su fuero interno, reserva la capacidad y la resolución para actuar de manera impredecible, pragmática y hasta despiadada cuando la supervivencia del Estado lo requiere. La previsibilidad de la apariencia es un cebo necesario para la estabilidad social.
La imprevisibilidad de la acción es el anzuelo estratégico para neutralizar a los adversarios. El hombre que Maquiavelo desprecia no es el hombre de principios per se, sino aquel cuya adhesión dogmática y rígida a un solo método o un principio fijo lo vuelve incapaz de maniobrar con eficacia frente a los embates de la fortuna. La previsibilidad es, en última instancia, una manifestación de rigidez mental e intelectual. Es la negación de la realidad de que el entorno político, con su caos intrínseco, a menudo exige soluciones no convencionales, incluso inmorales o drásticas, para asegurar un bien mayor, la preservación y la continuidad del poder estatal. Si un líder solo sabe utilizar un martillo, la fuerza bruta, la clemencia o la honestidad, todos los problemas en el mundo se le parecerán a un clavo y aplicará una solución uniforme a males heterogéneos. Maquiavelo enseña que el líder debe tener a su disposición un arsenal completo de herramientas: la fuerza, la astucia, la clemencia, la crueldad calculada, la verdad y el engaño. La virtud consiste en la sabiduría, la resolución y la flexibilidad para elegir la herramienta correcta en el momento justo. Esta decisión de elección, de romper el patrón de conducta conocido, es precisamente la que el oponente, basándose en la historia y los patrones pasados, no puede prever. En resumen, la lección central de Maquiavelo sobre la previsibilidad es que el éxito en el poder no se basa en la coherencia estática de la personalidad o en la adhesión inmutable a un método, sino en la coherencia del resultado final, la supervivencia, la estabilidad y la prosperidad del Estado. El hombre predecible siempre pierde porque el mundo es, por naturaleza, impredecible y volátil. La fortuna es caprichosa y el adversario es astuto. La única manera de contrarrestar un mundo volátil es ser más volátil que él, cambiando de forma y estrategia como el dios marino Proteo. El líder debe ser, simultáneamente, como el zorro para evitar las trampas tendidas por la fortuna y los enemigos, y como el león para espantar y aterrorizar a los lobos. Si eres siempre el león, serás atrapado en una trampa. Si eres siempre el zorro, serás devorado por un lobo. El hombre predecible, al ser monótono en su respuesta y transparente en su método, es fácilmente identificado, flanqueado y finalmente derrotado por aquellos que han dominado el arte de la variatio, el cambio deliberado de comportamiento y estrategia, y el engaño calculado. El legado de Maquiavelo no es un llamamiento a la crueldad gratuita, sino a la astucia necesaria, a la virtud suprema de romper el patrón y cultivar la sorpresa para asegurar la victoria y la estabilidad. Su obra es un recordatorio eterno de que, en la lucha por el poder, la sorpresa calculada es el arma más poderosa de todas. Es la manifestación suprema de la virtud que domina y dirige a la fortuna. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.